Muy bien. ¿Cómo estamos? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay una mamá que tiene la sonrisa que se muerde las orejas. Así que bueno, bendecimos a Dios porque el viaje tuyo ha sido bueno. Y esperen que tengo que encontrar donde tengo la grabadora, yo que no lo sé dónde está este teléfono nuevo. Grabadora, acá está. Muy bien. ¿Eh? ¿Ah, sí? No creo que de 50. Me ha pasado algo muy lindo. Se los cuento así como testimonio. Porque bueno, yo estoy jubilado y soy argentino, estoy jubilado aquí con 16 años de trabajo, así que mi jubilación es pequeña. Cobro 960 euros por mes. Y bueno, cuesta vivir con eso, ¿no es cierto? Pasé por la empresa donde yo trabajaba y justo me estaban buscando. Me dan una tarea de instructor, me llaman para enseñar, un grupo de alumnos para enseñar el oficio de ajustador. Yo soy técnico en máquinas navales y voy a enseñar el oficio a un grupo de chicos de todos lados, de Bilbao, de Madrid y todo. Así que me ha sido muy lindo, así que bueno, estoy contento porque aparte a mí me gusta enseñar. No sé si se habrán dado cuenta, pero me gusta. ¿Cómo? Pues por supuesto, eso es lo primero. Siempre. Más en el tema de la mecánica. Porque uno de los principios, yo soy mecánico naval. Cuando yo reparo un barco, estoy reparando un barco que va a llevar a 40 personas a cruzar el mar. ¿Está bien? Si yo no hago las cosas bien, si yo engaño, si yo miento, si yo arreglo una cosa mal y digo que está bien, estoy haciendo que 50 personas corran peligro en el medio del mar. Quedarse con el barco roto en medio del mar no es sencillo. ¿Está bien? La honestidad en la mecánica es fundamental. Es fundamental. Creo que una de las cosas, yo he tenido que echar muchas personas. Yo era encargado y tenía un grupo de 11 muchachos y he tenido que echar a muchachos que me falseaban. Se les cortaba un tornillo, por ejemplo, y lo pegaban con silicona. Y yo veía el tornillo que estaba ahí. Después vi que estaba pegado con silicona porque lo habían cortado. Mejor es decir, corté un tornillo. Bueno, eso lo prefiero que me engañen, ¿no? Porque ese tornillo cumple una función, ¿no? Bueno, no es el tema, ¿no? Bueno, estamos grabando, está saliendo por internet, así que bueno. Pero para mí fue una gran alegría porque los caminos de Dios son así. Yo ni pensaba. Con 73 años pasé, y justo baja la secretaria de ahí de la empresa, lo dice José Gardelini, dice, lo estábamos buscando, dice, hace 2 semanas que se armó este curso, que ya está todo preparado, el programa, todo, dice, y el primero en la lista que pusimos para que venga a enseñar es usted. Así que bueno, gloria a Dios. Amén. Dios es bueno, ¿o no? Así que el viejito va a seguir trabajando. Bueno, yo quisiera, hoy vamos a hacer la introducción, quiero hacer algunas aclaraciones. La epístola a los Romanos, esta carta que escribió Pablo, es como la esmeralda del collar en la Biblia. ¿Me entienden lo que quiero decir? Calvino, por ejemplo, dijo que aquel que comprende la epístola a los romanos abre la puerta para entender toda la Biblia. Entender la epístola de los romanos me abre el entendimiento porque yo con esa
con esa estructura, con esa enseñanza, yo puedo leer toda la Biblia y entenderla perfectamente. Por eso es muy importante el libro de los Romanos. Yo pensaba hacer un resumen, porque como son 16 capítulos, y aquí también está Joan dando el libro, un libro que está enseñando, bueno, yo no, porque esto puede llevar varios meses, ¿sí? Así que iba a hacer un resumen, pero después dije no. Hablándolo, mi señora también estaba hablando conmigo, porque yo prefiero darlo poco que despacito, que podamos entenderlo, masticarlo bien, como las vacas, ¿no? Mastican muchas veces el pasto, y cuando se interrumpa y que venga Joan, siga con lo suyo, y yo después seguiré, hasta que lo terminemos. Ahora lo terminamos el año que viene. ¿Amén? ¿Sí? Así que pongámonos las pilas con esto. ¿Sí? Es muy importante entender el libro de Romanos. Voy al contexto. Primero vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta nueva serie que hoy empezamos estudiando el libro de Romanos. Yo te ruego que tú nos bendigas, Dios mío. Danos luz, danos gracia, danos, Señor, entendimiento espiritual para que podamos aplicar estas verdades a nuestras vidas. Señor, ayúdanos a ser genuinos y sinceros delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Para los que han leído Hechos alguna vez, Pablo está en Corintios. Pablo llega a Corintios y se encuentra con Priscila y Aquila. Es un matrimonio. Priscila es la mujer, Aquila es el hombre, que son cristianos, judíos cristianos, y tienen el mismo oficio de Pablo, hacen carpas. Entonces, ellos habían salido de Roma porque el emperador Claudio puso un edicto de echar a todos los judíos. Y el edicto decía, por los problemas que provocaban en la población, la predicación de un tal Cresto. Se equivocó. Sería Cristo, no Cresto. Pero ahí en el edicto que él hace pone Cresto, ¿no? O sea que había pasado un fenómeno después de Pentecostés. El Pentecostés fue en el fines del año 33 y 34. Y después, en el año 30, hasta el año 36, hubo persecución en Jerusalén, así que los cristianos se fueron por todo el mundo, ¿no? Pero acuérdense que en Pentecostés era Pascua, estaban todos los judíos. ¿Me podés apagar esto, por favor? Estaban todos los judíos ahí en Jerusalén cuando vino el Espíritu Santo y Pedro predicó y se entregaron como 3.000. Porque no se sabe quién llevó el Evangelio a Roma. No se sabe exactamente quién levantó esa iglesia. Esa iglesia se levantó por la gente que fue de Jerusalén y de la dispersión, que fueron a Roma y se empezó a predicar el Evangelio en Roma, de aquellos que habían recibido el bautismo del Espíritu Santo y todo. Nunca fue Pedro ni Pablo a Roma, no hay ninguna prueba de eso, ¿no? Pablo fue después. Así que Pablo se pone al día con Priscila y Aquila de todo lo que está sucediendo en Roma, de todo lo que pasa en Roma. En el año 56, Pablo estando en Corintios, es cuando él escribe esta carta. Habían pasado casi 20 años, ¿sí? Ya Priscila y Aquila estaban de nuevo en Roma, lo sabemos porque en la misma carta Pablo los saluda. Dice, saludos después ya lo vamos a ver. Y Pablo escribe esta carta porque Pablo tiene un gran deseo de ir a Roma. Pablo tiene pasión por el Evangelio. Y Roma era la capital del imperio. Era el lugar donde llegar a Roma era lo máximo. Y Pablo tenía muchos deseos de ir. Fue,
no como él pensaba, Dios lo llevó, pero Pablo escribe esta carta, es una carta hermosísima, es una carta llena de doctrina, y es una carta que viene a una iglesia que está compuesta tanto por judíos como por gentiles. ¿Amén? Hay una mezcla. Entonces, eso provocó algunos problemas que también Pablo los trata en Romanos, ¿no? Eso lo vamos a ver. La carta tiene se puede dividir en 3 secciones. La primera es, Pablo muestra la condición humana, ¿no? Si vas al médico y tenés un cáncer, y el cáncer está mal y hay que operarte, el médico dice, ay, pobre, no lo voy a poner triste. Mire, usted tiene una gripe, tome un paracetamol y vaya a su casa, ¿no? No nos gustaría que nos dijeran eso, ¿no es cierto? Nos gustaría que nos dijeran la verdad, mire, usted está mal. Y acá hay que operar, ¿no? Esto es lo genuino, ¿no? Esta es la situación. Pablo, o mejor dicho, el Espíritu Santo a través de Pablo pone un bisturí muy profundo en Romanos, capítulo 1, 2, y los vamos a ver, todos estos capítulos donde habla de la perversión humana, de cómo estamos los seres humanos a los ojos de Dios. ¿Amén? Después, la segunda parte de Romanos es el Evangelio. ¿Cómo hace Dios para poder salvarnos? ¿Cómo hace Dios para poder ayudarnos? Para poder volcar su amor, para poder redimirnos. Es algo maravilloso porque ningún filósofo, ningún poeta, ningún hombre, por inteligente que sea, se podría haber imaginado lo maravilloso del plan de salvación que Dios ha traído a nosotros. ¿Amén? Y la tercera parte de Romanos es qué tiene que pasar si esto que él habló es verdad en nosotros. ¿Sabes? Si yo vivo el Evangelio, si yo he tenido un encuentro con Cristo, mi vida tiene que haber cambiado. Tiene que haber una transformación en el trato con mi familia, el trato con los hermanos, en mi vida con Dios, en mi relación con Dios. Tiene que haber un cambio. Si no, no es. O soy o no soy. No se puede ser más o menos cristiano. O sos cristiano o no sos cristiano. O somos hijos de Dios y mostramos los frutos del Espíritu, o no lo somos. ¿Amén? Todo esto está en Romanos. Así que, vuelvo a repetir, está escrita en el año 56. ¿Por qué sabemos esto? Porque Pablo en Romanos, en esta carta, explica, porque él tiene deseos de ir a Roma, dice, pero tengo que ir a España. No, primero tengo que ir a Jerusalén a llevar la ofrenda que se juntó había una hambruna y había gente muy pobre en Jerusalén. Entonces las iglesias de Macedonia, Corintios, juntaron una ofrenda y Pablo la tenía que llevar en Jerusalén. ¿Me siguen? Entonces, ¿eso dónde está? Está en 1 Corintios y 2 Corintios. En 1 Corintios y 2 Corintios se habla de juntar la ofrenda. Y acá Romanos ya tiene la ofrenda en la mano y la tiene que llevar. ¿Está bien? O sea, esta carta fue escrita en el año 5, por eso sabe que fue escrita en el año 56, que fue cuando Pablo fue para Jerusalén. Así que habían pasado ya por lo menos 20 años desde que se encontró con Priscila y con Aquila y todo eso. 20 años de la formación de la iglesia en Roma. ¿Amén? Muy bien. La carta que Pablo la manda por una mujer. Llamaba Febe. Recuerde ese nombre, porque era diaconisa de Cencrea. Cencrea era un pueblito que estaba al lado de Corintio. Se ve que Corintio tenía un pequeño anexo donde ella era diaconisa. Estamos hablando de una mujer que era líder en la iglesia.
O a veces estamos acostumbrados a... No. Las mujeres, esta mujer en especial, porque además los que llevaban la carta, cuando llegaban a la iglesia, se las hacían leer. O sea, ella iba a leer la carta, no solamente a leerla, sino a aclarar los puntos que no se entendieran. ¿Amén? Además, vemos en Romanos, porque también Pablo lo dice, esta mujer era proveedora. Se ve que era mujer. Había varias mujeres en la Biblia que tenían recursos materiales. Eran empresarias. Por ejemplo, estaba Lidia en Filipos, que ella vendía púrpura. Era una mujer que tenía una empresa, vendía púrpura. Ella tenía una casa grande, es donde vengan a mi casa, los recibió todo en su casa. Esta también. Esta es una mujer con recursos, porque ella apoyaba los ministerios apostólicos y era una mensajera apostólica. ¿Amén? Febe, acuérdese del nombre de Febe. Muy bien. Dije lo que dijo Juan Calvino, lo vuelvo a repetir, cuando uno comprende esta epístola tiene las puertas abiertas para comprender toda la Escritura. ¿Amén? Algunas personas notables que se convirtieron al leer Romanos, se convirtieron a Cristo, encontraron la fe en Cristo. Lutero cuando leyó Romanos, el justo por la fe vivirá, y entendió el plan de Dios, es cuando él se convierte, siendo sacerdote católico, ¿no? Él se convierte ahí. Wesley es un gran predicador inglés que revolucionó el mundo. Él se convierte al leer lo que escribió Lutero sobre Romanos. Tremendo. Agustín de Hipona se convirtió con este texto de Romanos. Por eso es importante que podamos leerlo. Muy bien. Bueno, vamos a ir. Capítulo 1 de Romanos, versículo 1. Pablo, siervo, pueden preguntar, pueden pararme, pastor, yo esto no lo entiendo, ¿cómo es? O esto, ¿cómo fue? Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas Escrituras. Versículo 3. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Amén? Dale. Cuando dice por quien recibimos la gracia y el apostolado, Sí. ¿a qué se refiere? Bueno, lo voy a aclarar también. Vamos a ir versículo por versículo. Pero ahí específicamente se está refiriendo a los apóstoles. Pablo se está presentando ante una iglesia que él no conoce. Es una iglesia que se ha formado, que ha hecho un gran cambio, porque acuérdense que en 200 años el Imperio Romano se convirtió. O sea, Constantino, el emperador romano, declaró al cristianismo religión oficial del imperio, sacando toda la religión griega. Así que lo que estaba pasando en Roma era algo muy importante, y esto ha venido a fundamentar, a cimentar, a fortalecer. Esta es la filosofía del Evangelio, esta es la teología del Evangelio, esta es la realidad del plan de Dios del Evangelio. Todo lo que Pablo enseña en Romanos es maravilloso. Pablo, para presentarse, yo puse como título de esta parte las credenciales de Pablo. Pablo tiene que escribir y escribe como apóstol.
¿Está bien? Dice, he sido llamado, recibí la gracia de ser apóstol. Pablo tenía pasión por el Evangelio. Creo que no hay otro nombre en la Biblia que tenga la pasión que ha tenido Pablo, ¿no? Él dejó todo, no tengo nada, tengo todo por basura, predicó, lo encarcelaron, le pegaron, pasó hambre, naufragios, 20 veces le pegaron, qué sé yo, de todo le pasó al pobre Pablo. Pablo estaba más en las cárceles que en los hoteles. Y él escribe esta epístola preciosa. Recuerden que la iglesia en aquella época no tenía la Biblia como la tenemos nosotros. Yo leo, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, si usted lee Levíticos o Números, había cosas que no estaban contempladas en la ley. Por ejemplo, había un hombre que un sábado se puso a cortar leña. Mal, porque lo hizo mal. Lo dijo, ¿qué me importa a mí lo que dijo Dios? Y fue a cortar leña. Lo hizo con orgullo. ¿Y qué hicieron? No sabían qué hacer. Lo llevaron a Moisés, fueron a orar y Dios dijo lo que había que hacer. Y así armaban leyes conforme a lo que iba pasando. De la misma forma, una iglesia nueva, naciente, caminando, que quería caminar en el Espíritu, necesitaba una filosofía, un argumento, una doctrina por donde caminar. La palabra de Dios. Lámparas a nuestros pies, tu palabra, y lumbrera a nuestro camino. Amén. Entonces, Pablo les da armas a los romanos para montar la filosofía. Si ustedes en qué creen, creemos en esto. Bien fundamentado. Amén. Muy bien. Bueno, en primer lugar, Pablo se presenta como siervo de Jesucristo, como esclavo. La palabra siervo es Douglos, que significa esclavo. Era el nombre que se le ponía a los que eran condenados al galeón, a remar. Eran esclavos. Siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Acuérdense que la palabra apóstol significa enviado, pero en el contexto en que Pablo lo está escribiendo, significa apóstol de Jesucristo, que son los que montaron, los que nos dieron el fundamento de la iglesia. Amén. El fundamento de la iglesia fue dado por los apóstoles. Por eso, las iglesias que dicen que son apóstoles están diciendo una cosa que no es cierta. Porque algunos predicadores se presentan como si fueran apóstoles. En realidad, eso es muy nuevo. Eso ha surgido hace 50 años atrás. Imagínate que los grandes predicadores como Billy Graham, Wesley, el mismo Spurgeon o Whittenfield, hombres que transformaron la cara del mundo predicando el Evangelio, nunca se atrevieron a decirse que son apóstoles, ¿no? Este es un tema de orgullo, como había que buscar una forma de estar con más autoridad que los pastores, se nombran apóstoles. A mí me da mucha pena eso. Yo cuando una persona se me presenta como apóstol ya pierde todo crédito delante de mí porque es un orgulloso. ¿Está bien? Muy bien. Apartado para el Evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las Sagradas Escrituras. Hay que entender esto. Pablo está escribiendo a una iglesia que tiene en su gran composición muchos judíos. ¿Está bien? Y Pablo le pone de entrada que lo que están viviendo no está fuera de las Sagradas Escrituras. No está predicando algo extraño fuera de lo que Dios trajo a través de los profetas. ¿Amén? Esto está marcadamente, porque los gentiles, cuando venimos el Evangelio, recibimos el Evangelio. El tema de los profetas lo aprendemos después, porque no sabíamos nada, estábamos lejos de la ciudadanía de Dios. Y Pablo pone esto para mostrarle a los judíos que están ahí, para que presten atención, porque esto, lo que Pablo va a mostrar, es lo que está en las Sagradas Escrituras. Amén. Dice, por sus profetas de las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Él pone a Jesucristo como Señor. La palabra Señor es un equivalente a Jehová. Amén. Pablo le está dando el Kyrios, es el amo absoluto del universo, es el Señor Jesucristo. ¿Sí? Dice que era del linaje de David,
aquí les pone también a los judíos el dato, Jesucristo, tanto por la genealogía de María como por la genealogía de José, es descendiente directo del linaje real. ¿Amén? ¿Me escuchan? ¿Por qué es esto? Porque el Mesías tenía que ser rey y sacerdote. ¿Amén? Entonces él aclara que es del linaje de David, o sea, Jesucristo tenía sangre real, era el rey. ¿Amén? De la línea de David, que es la promesa de Dios a David. He aquí que pondré en tu trono alguien tu reino para siempre, tus hijos para siempre, tu simiente, que es Cristo. ¿Amén? ¿Se entiende esto, no? Que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Este versículo es maravilloso porque Pablo les está diciendo que Jesús no era solamente un hombre, era Dios. ¿Amén? Era Dios. Él es un cuerpo que se formó en un vientre virgen por obra del Espíritu Santo y que en él habitaba toda la plenitud de la deidad. Esta es una realidad que Pablo lo pone en primer lugar, lo presenta, es el Señor, es el Hijo de Dios. ¿Amén? Cuando leemos Hebreos, que dice que hay un camino nuevo y vivo, que es a través del velo, ¿se acuerdan de esto? Del velo, que es su carne, está diciéndonos que Jesús era el velo. Nosotros le veíamos como un ser humano. Parecía un hombre normal, pero no era un hombre, era Dios. ¿Amén? Que se había hecho carne. Esto es fundamental. ¿Cómo trato yo a Cristo? ¿Cómo pienso yo en Cristo? Porque a veces seguimos pensando que Cristo es un pastorcito con una túnica blanca. Eso vino en su estado de humillación. Él es el Rey de Gloria. El último que lo vio fue Juan en la isla de Patmos y dice que sus ojos eran como llama de fuego, su rostro resplandeciente como el sol, sus pies como bronce bruñido y tienen un cinto de oro en su... ¿Cómo es nuestro Cristo? ¿Cómo pensamos en Él? Él es el Señor de la gloria. Amén. Dice por la resurrección de entre los muertos. Esto tiene dos características, porque lo está hablando en plural. Dice, porque no está hablando solamente de su resurrección, sino la autoridad que Jesús tuvo para resucitar a los muertos. Esa era una señal clara del que era Dios. ¿Amén? Recuérdese que Jesús resucitó a muchos. Había uno que lo iban a enterrar, iba la madre y llevaba al hijo a enterrar. Jesús lo para, va al ataúd, le dice levantate, y se levanta. A la hija de Jairo y a muchos otros que Jesús resucitó. Lázaro, más evidente, yo soy la resurrección y la vida, yo soy es Jehová. Jehová significa yo soy. Y Jesús lo repite muchas veces, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el pan de vida, yo soy el maná que descendió del cielo, yo soy el buen pastor, yo soy, ¿no? Tenemos que entender que el Dios de la gloria es nuestro Señor. Amén. Muy bien. Recibimos la gracia y el apostolado, que ya lo aclaramos por Pilar. Dice, y para la obediencia a la fe en todas las naciones. La obediencia a la fe en todas las naciones. La palabra obediencia está ligada a creer. Creer significa en griego, en la palabra en griego, oír con atención para saber por dónde caminar. ¿Amén? Yo estoy en un laberinto y necesito salir de ese laberinto, pero no sé salir de ese laberinto. Es un laberinto que es imposible salir por mi propio medio. Y yo tengo que aprender a escuchar la voz de Dios para saber caminar y saber salir del laberinto donde estoy. ¿Amén? ¿Se entiende, no? Entre las cuales también estáis vosotros llamados a ser de Jesucristo. Todos nosotros hemos sido llamados por Dios. ¿Amén?
Todos, todos. Nadie vino aquí por voluntad propia. Hemos venido por voluntad propia, pero lo que ha provocado nuestra voluntad es Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Jesús dice, después lo vamos a leer también, Jesús dice que nadie puede venir a mí si el Padre no le trajere. ¿Amén? Si el Padre no le trajere. Es Dios quien nos trae. A todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Gracia y paz. Hola. ¿Se van a sentar? Muy bien. No, está bien. En San Juan, espera un poquitito, en Juan, capítulo 6, versículo 44, está esto que yo les estoy diciendo. ¿Lo encontraste? ¿Está ahí puesto? Juan 6. 6:44. Ninguno está en la lista. Ahí está. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. ¿Amén? ¿Se da cuenta? Nosotros vamos a Cristo porque el Padre trabajó en nuestros corazones. Yo viví en pecado y nunca tuve conciencia de pecado. Me sentía bien en medio del pecado. Hasta que un día Dios vino con su Espíritu y me empezó a despertar la conciencia de pecado. Y empecé a ver que lo que estaba haciendo era mal y que merecía el infierno. Hasta que me trajo a los pies del Señor. ¿Amén? Amén. Dios es el que provoca en nosotros. Dios es el que, cuando uno es diabético y vas a un médico y tu diabetes es brava, me lo contaba un diabético, un pastor amigo, Juan Sala. Cuando llegaba a la consulta, el médico tenía una aguja de estas de inyección y se la clavaba en la pierna. ¿Ves? Si él hacía ay, dice, bueno, estás bien. Porque si él le clavaba la aguja y no sentía dolor, la cosa estaba mal, estaba muerto, ¿no? De la misma forma, el dolor en el corazón, la primer parte de Romanos, que nos muestra nuestro corazón, no el del otro, nuestro, cómo somos los seres humanos, es fundamental para tener una conciencia de pecado y ver la inmensa salvación que Dios nos ha otorgado. Amén. Amén. Claro, eso es redarguir. Pasa que redarguir lo hace la palabra también, lo hace una predicación. Yo puedo estar predicando la palabra de Dios y el Espíritu Santo redarguye el corazón. Acuérdese que la Biblia es el único libro que nos lee a nosotros. ¿Entiende eso? Cuando yo estoy leyendo y estoy leyendo la palabra de Dios, el Espíritu Santo me está leyendo a mí a ver cómo tomo, cómo pienso, cómo recibo lo que estoy leyendo. Amén. Y cuando el Espíritu Santo usa la palabra para redarguir, me va a decir, ¡ay, esto soy yo! ¿Cuántas veces nos encontramos en la Biblia, en la angustia, en la tribulación, en la tristeza? Muchas veces, y el Espíritu Santo nos redarguye, nos muestra, nos alumbra aquellas cosas que están mal. ¿Amén? Amén. Muy bien. Serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Gracia y paz es el saludo típico de Pablo. Gracia y paz. Perdonen,
Gracia y paz es Valentín, es el saludo de Pablo, que es Karein y Shalom. Acuérdense en que estas cosas significan mucho más que gracia y paz. Nosotros damos gracias todos los días por cosas, pero estamos hablando de la gracia, que es algo inmerecido que Dios nos ha dado. Pablo está diciendo, hermanos, que reciban todo lo que Dios quiere darles por gracia, porque nosotros no merecemos nada. Todo lo que hemos recibido, lo hemos recibido como regalo de Dios. ¿Amén? No es por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo. Y Shalom significa plenitud, paz, gozo en el corazón, es sentirse pleno, sentirse vivo, sentirse gozoso en el Señor. ¿Amén? Amén, amén. Muy bien, vamos a Romanos, versículo 8, capítulo 1, versículo 8. Empieza Pablo con la primera parte, directamente Pablo salta, se presentó y ahora salta directamente a los temas. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Va bien? Dice, primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicarnos algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. ¿Me siguen, hermanos? Seguimos con Romanos. ¿Sí? Lo primero que hace Pablo en este encuentro es hacer una oración. Él está haciendo una oración de gratitud, de alabanza. Está diciendo, yo ruego a Dios por todo lo que ustedes están haciendo, porque el Evangelio de Roma había crecido muchísimo, muchísimo. Y Pablo lo sabía, lo supo por Priscila y Aquila, y ahora habían pasado años ya, y se ve que seguía todo el testimonio de esta iglesia de Roma, porque todo en Roma era un imperio muy organizado, y los judíos iban y venían para cada Pascua, cada fiesta. Así que Pablo ruega por ellos, y él dice aquí, rogando que de alguna manera tenga fin por la buena voluntad de Dios, un próspero viaje. Y Pablo fue a Roma, pero no fue en un próspero, bueno, Dios lo prosperó para ir a Roma, ¿no? Pero lo metieron preso, estuvo 2 años preso en Jerusalén, le metieron cadenas, lo subieron arriba de un barco, pasó por una isla, se rompió el barco, se hundió el barco, lo picó una víbora, estuvo naufragado hasta que lo llevaron a Roma a juicio y estuvo en Roma preso en una casa y ahí predicó el evangelio a un montón de gente, pero fue a Roma, no quizás como él quería, ¿no? ¿Amén? ¿Me siguen? Muy bien. No dice la razón del estorbo, pero se entiende que evidentemente el tiempo de Dios no era el que él quería, ¿no? A veces queremos hacer cosas, entendemos que tenemos que hacer cosas, pero no es el tiempo. Y tenemos que esperar que Dios nos dé el kairos, el tiempo para hacer lo que queremos hacer. ¿Amén? Amén. Bueno, una oración de alabanza, el ruego de... El propósito es bendecirles y consolarles. Dicen, quiero bendecirles, llevarles consuelo, cobrar ánimo, dice, y tener fruto entre ellos. Pablo quería como apóstol ir a afirmarles, ir a darles argumento, ir a bendecirlos,
ir a imponer las manos sobre ellos para que reciban dones. Era un trabajo apostólico lo que Pablo quería hacer. Y él se describe como deudor. Qué lindo que es esto, a mí me gusta, ¿no? Yo predicar el Evangelio ha sido mi pasión desde que yo conocí al Señor. Todos hemos predicado con Lili en los trenes, en los colectivos, donde me decían, ¿qué hora es? Es hora de entregarse a Cristo. Porque es tan apasionante cumplir con el deseo de Dios de anunciar su palabra. Y Pablo tiene esto, ¿no? Pablo tenía tantos deseos de dar todo lo que él tenía en su corazón, que él se pone como deudor a sabios y a no sabios, a los que saben mucho y a los que saben poco, a los ricos, a los pobres, a los judíos, a los griegos. A él no le importaba, no hay color. En Cristo somos todos iguales. Amén. Muy bien. Vamos un poquitito más, ¿eh? Espero que no se aburran. Bueno, ahí Jerónimo se encarga de que se despierte, pero tratemos de no distraernos, ¿sí? Porque es importante, hermano. Versículo 15 de Romanos. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros, que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel. ¡Qué maravilla! Pablo está diciendo, ¿cómo me voy a callar yo de esto? ¿Qué importa mi vergüenza? ¿Qué importa lo que digan de mí? ¿Qué importa que me tiren piedras, que me pongan preso? Si el mensaje que yo tengo en mi corazón, si el mensaje que Dios me ha dado puede salvar almas de ir al infierno. Tremendo. ¿Qué me importa? Tenía un fuego en su corazón. No me avergüenzo, no me avergüenzo. Es mi vida, es lo que quiero mostrar, la gloria del Evangelio del perdón. Amén. Qué lindo. Al judío primeramente y también al griego. Aquí Pablo en su argumento ya incorpora las diferentes culturas que hay dentro de la iglesia. ¿Se entiende? Él pone al judío primeramente, después, ¿por qué primeramente al judío? Nosotros le debemos mucho al pueblo judío, muchísimo le debemos. El pueblo judío es el único pueblo que tuvo un contacto con Dios, personal. Dios formó ese pueblo, Dios los sacó de Egipto, Dios se reveló a ellos con milagros, Dios vino sobre el monte, les dio los mandamientos, les dio la palabra, les dio la promesa de bendición en la simiente de Abraham, que es Jesucristo. De ese pueblo vino Cristo, a ese pueblo le debemos la palabra, las promesas de Dios. Le debemos los salmos, le debemos todo lo que hemos recibido de ese pueblo que hoy está ahí, todavía, porque el Señor viene pronto. Los judíos, cuando Jesús vino a predicar a los judíos. He venido a predicar a los hijos de Abraham. Y como ellos rechazaron el Evangelio vino a nosotros, porque el plan de Dios era así. Pero la primera iglesia era una iglesia judía. Amén. O sea, los judíos tienen la palabra. El judío, cuando escucha esto, sabe de qué Pablo está hablando. Para nosotros puede ser una novedad, porque no estamos acostumbrados a la cultura judía. Amén. Por eso dice, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Eso está en Habacuc. Creo que está por ahí. ¿Y lo podés poner? Ah, ahí está. No, el de Habacuc también está. Pero, espera, no lo cambies. Acá hay algo muy importante. ¿Qué está diciendo? Que esto de fe para fe.
el justo por la fe vivirá. Y ahí Pablo dice que la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Qué significa? ¿Quién es el justo? Dios. Pero el justo, justificado por la palabra de Dios, vive por fe. ¿Amén? O sea, yo soy justificado por la fe. Yo no soy justo. Pero al creer en Cristo Jesús, Dios aplica su justicia sobre mi vida, me da los méritos de Cristo y paso a ser justo delante de Dios y santo. ¿Amén? ¿Por qué? Por fe. Por fe soy declarado justo y el justo vive por la fe. O sea que no ¿Amén? la justicia no la revela por la fe, ¿no? Claro. Claro, ahora Pablo va a seguir con el argumento, pero nosotros, la salvación es por fe. ¿Amén? Yo soy un pecador, pero cuando vengo a Cristo y recibo a Cristo en mi corazón, soy declarado justo delante de Dios. Y el justo vive por la fe. Es de fe para fe. Desde el principio hasta el fin. Nunca será por méritos. Nunca será porque hayas hecho algo, digo, no, yo he hecho algo bueno y Dios va a tener misericordia de mí. No. Dios ya tiene misericordia de ti. Ya te ha amado infinitamente. Dios te ha provisto todo lo que necesitas. Nosotros no podemos hacer que Dios nos quiera más, como dice una canción muy fea. Es imposible pensar que Dios nos pueda amar más de lo que ya nos ama. ¿Amén? No es Dios el problema es nuestro corazón, que estamos cerrados a ese amor, que no creemos en ese amor, que no vivimos ese amor. ¿Amén? Por eso el justo, por la fe, vivirá. ¿Se entendió esto, no? Importante, guárdelo. Diego. Con todas las ahora que de Israel salió la palabra, que era que lo están nutriendo el Señor, el Dios de Israel. Por eso el odio contra Israel Claro. es el maligno que quiere acabar. Así es. El maligno sabe las profecías. Y en la Biblia, esto, bueno, no es el tema, sería otro tema, ¿no? Por ejemplo, está el dragón y la mujer. La mujer que va a dar luz al hijo varón y el dragón que quiere comerse al hijo. ¿Está bien? Y el hijo es tomado para el cielo, es Cristo, que murió y resucitó. Dios lo llevó, él venció a la muerte y está en el cielo. ¿Sí? Entonces dice que el dragón empezó a pelear contra la mujer. La mujer es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es la mujer. ¿Está bien? La mujer de Jehová. Jehová, yo soy tu marido, le dice a Israel, ¿no? Dice, y como vio que la mujer fue escondida en el desierto, se dedicó a perseguir a la descendencia de ella, que son los que tienen el testimonio de Jesucristo. Somos nosotros. ¿Está bien? Y antes del fin del mundo, vos imaginate que desde el año 70 Israel es un pueblo sin pueblo, esparcido por todo el mundo. Satanás quiso destruirlo, mató 6 millones. Quiso terminarlo, la solución final se llamaba. Era bien diabólico. Hasta ingenieros diseñaron hornos y cómo hacer todo el traslado en trenes para llevarlos y quemarlos y quemarlos y quemarlos. Es un espanto lo que el diablo ha hecho. Y ahora está haciendo lo mismo. Ahora, como en el año 48 nació Israel, hubo ya 7 guerras. Todas las ganó Israel, porque Israel no lo pueden vencer, es Dios. ¿Está bien? Pero ahí va a venir, ahí está la profecía que ahí va a venir el Señor, Zacarías 14, ¿no? Así que bueno, pero este es otro tema, ¿no? Muy bien. La palabra que dice dunamis, que es poder de Dios, cuando dice no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. La palabra es dunamis, de donde viene dinamita. Y significa poder milagroso, poderosamente milagroso. Esto es lo que está diciendo Pablo. El Evangelio de Dios es poderosamente milagroso para sacar al hombre de su estado de muerte y llevarlo a la vida eterna. Es poderosamente milagroso para en la carne
nazca un nuevo ser creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es poderosamente milagroso para librarnos del pecado. La salvación de Dios tiene 3 áreas. Primero, nos salva de la culpa. Dios me perdona y de golpe todo lo malo que yo he hecho, yo me siento que ha sido perdonado y lavado por la sangre de Cristo. La segunda parte de la salvación es que quita el dominio del pecado sobre mi vida. Yo antes no podía evitar hacer lo que hacía. Ahora, en el nombre de Cristo Jesús, digo, basta con esto, basta con el pecado. Tengo la autoridad, Él quita el poder. El pecado ya no me domina más si estoy en Cristo. Amén. Y la tercera parte de la salvación es la ausencia de pecado, que es cuando el Señor venga y nos dé un cuerpo que no sea como este que está contaminado con el pecado. Un cuerpo nuevo, glorificado, santo, sin tendencia al mal, con vida eterna, que no se cansa, que no tenemos idea de lo que es eso. Cuando venga el Señor, nos vamos con Él. Claro. Sí. Y aunque te mueras, irás con Él. ¿Está bien? También la Biblia dice que reinaremos sobre la tierra. Pero estaremos en un cuerpo glorificado. Seremos distintos. Cuando Jesús venga, dice en Apocalipsis, digno eres, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido de todo pueblo, de toda lengua, de toda nación, y nos has hecho para Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. En Apocalipsis, capítulo 5, ¿verdad? Bueno, seguimos. Un detalle más sobre este tema, por fe y para fe. Sócrates, ¿saben quién es Sócrates? Un filósofo griego anterior a Cristo, ¿no? Pero los filósofos creían en la deidad. Pero para ellos la deidad no tenía nada que ver con nuestra impureza. Dios no tenía nada que ver con el pecado, como es verdad, Dios es santo, no tiene nada que ver con el pecado. El pecado, la contaminación es nuestra, no de Él. Amén. Y Sócrates decía esto: la deidad puede perdonar, pero yo no sé cómo. ¿Por qué? Porque Dios no puede tener al culpable por inocente. Dios no puede permitir el pecado y no castigarlo. No puede. ¿Amén? Porque deja de ser Dios. Porque es un Dios injusto. ¿Amén? Un asesino mató a una persona y Dios lo perdona, y el que mató, y los familiares del que mató, ¿qué hacen? ¿No? No es así. El Evangelio de Dios en su justicia, para poder no manchar su justicia, Dios le exigía al hombre vivir en santidad. Y el hombre jamás vivió en santidad. Por eso puso la ley, que ya lo vamos a ver. Y Dios se hace hombre para delante de Él mismo vivir una vida completa, sin pecado, en perfecta santidad, que fueron los 33 años de Cristo Jesús, el Señor. Amén. Conforme a la cantidad de vértebras que usted tiene en la columna. Acuérdese también de eso, porque Dios tiene testimonio de Cristo en todos lados. Y Él ofreció su vida no por sus pecados, sino por los nuestros. La muerte de Cristo, Cristo abrazó la muerte. Él no estaba en la lista de la muerte. Él agarró la muerte. Y Él es el creador del universo. Todo fue creado por Él y para Él. Es como si todo hubiese muerto en Cristo Jesús y todo hubiese resucitado en Cristo Jesús. Así que Él pagó en la cruz del Calvario el precio de todos nuestros pecados. Él castigó hasta la última mala palabra que yo pueda haber dicho. Él la pagó en la cruz del Calvario. Amén. Murió y se levantó de los muertos para que todo aquel que cree en eso, todo aquel que le recibe en su corazón, recibe el perdón y la vida eterna. Y Dios puede perdonarnos porque hay alguien que murió por mí.
Yo voy al juicio con Dios y Dios me dice, eres un pecador, eres un hombre perverso, vas a morir. Y viene Cristo y dice, no, Padre, no a él, a mí. Y en la cruz se decidió eso. ¿Amén? Hay una canción que dice, adelante, clávame en la cruz, mi amor por ti sigue siendo igual. Resucitaré, nada en este mundo lo impedirá. Resucitaré, la muerte no me detendrá. Oh, Dios mío. Bueno. Habacuc, capítulo 2, versículo 4, dice así, es lo que cita Pablo. Acuérdense que Pablo está citando la escritura del Antiguo Testamento para que los judíos tengan un apoyo en su fe. Nosotros no tenemos una fe loca, como la fe que dice, bueno, me voy a sacar la primitiva, me compro un billete. No. Nuestra fe está basada en la palabra de Dios. Amén. Dice, he aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Cuando veo un hombre orgulloso, todos somos orgullosos, ¿no? Yo he tenido y sigo luchando contra mi orgullo. Y lucharé hasta el día que me muera. Pero hay personas que riegan el orgullo, lo abonan y lo hacen crecer y van caminando por la calle sintiéndose que son mejores que los demás, y eso es muy triste, ¿está bien? Dios resiste a los soberbios, y acuérdese que el orgullo es el pecado de Satanás, es el sustrato, es donde nace el pecado, en el orgullo, ¿eh? Él se envaneció tu corazón a causa de tu hermosura, dice la Biblia. Se vio tan hermoso, tan poderoso, un ángel musical, un ángel protector, el querubín inmenso, los tamborines, la flauta, todo eran tuyo, era el que manejaba la música, en el coro, en la alabanza a Dios. Y dice, te corrompiste. Y fue echado del cielo. Y hoy es un dragón feo y oscuro. Amén. Bueno, llegamos a Romanos 1:18. Son las 9:25. Se ha hecho tarde. Lo siento, pero creo que vale la pena, hermanos míos. ¿Amén? ¿Vale la pena? Dejamos aquí, seguiremos en el próximo viernes de Romanos, capítulo 1, versículo 18. Yo les recomiendo que lean Romanos. Y no una vez. Léalo y léalo con oración y dígale a Dios, ayúdame a entender, encuéntrese. Es un espejo, Romanos es un espejo de nuestro corazón. Amén. Señor, te damos gracias por esta serie que comenzamos. Yo sé que es tarde, Señor, pero creo que vale la pena y tanto de nuestro tiempo, Señor, ayúdanos a darte tiempo a ti, Señor, ayúdanos a que no nos aflija el corazón que gastamos tiempo en ti, porque no es así. Estamos invirtiendo, estamos a tus pies escuchando tu palabra, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Qué tonto, no grabé. Dios mío. Sí. Ay, qué buena palabra.